Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y todo lo que vais a escuchar aquí es real, aunque ya os digo que os costará creerlo, porque tela marinera. A lo largo de este caso vais a ver cómo absolutamente todas y cada una de las desgracias ocurridas en el mismo son causadas por el egoísmo de una sola persona. Dos familias completamente destrozadas por el capricho de un individuo perturbado, enfermo y sin pudor. O sea, una mierda de persona, sinceramente. No quiero adelantar mucho porque lo que se nos viene encima, tela marinera. Y simplemente recordaros que si no estáis suscritos lo podéis hacer aquí abajo, que le deis like y compartáis este vídeo, que lo hipeéis, que tenéis estos vídeos en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast. La opción es de miembro del canal en la descripción del vídeo y los enlaces para compra de mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del Templo del Pueblo en el comentario fijado. Y ya sin más, nos vamos con el caso de Katie Fusco y Steven Pleydell, creo que se dice Pleydell o Pladell, Pleydell. Katie Fusco y Steven Pleydell. Bien, voy a empezar por la desgracia, o sea, voy a empezar por el final y luego iré uniendo las piezas de este caso para que lo entendáis todo. Nos vamos a una mañana de abril de 2018. Los oficiales de policía encontraron los cuerpos de Katie Fusco y su padre Anthony Fusco completamente baleados dentro de la camioneta del padre, del padre, ¿no? Los oficiales acordonaron la zona, comenzaron a recopilar todas las pruebas y luego, tras una llamada denunciando pues todo esto y demás, dieron con más información y encontraron otro coche. En el interior se encontraba un hombre que se había quitado la vida. Cuando los policías empezaron a tirar del hilo, nunca jamás en la vida imaginaron el nivel de perturbación, o sea, niveles estratosféricos ya, que se escondían tras estos horribles sucesos. Y preparaos porque se vienen curvas realmente. Empezamos ahora sí por el principio. Esta es la historia de Steven Walter Pleydell, el cual nació el 6 de abril de 1975 en el condado de Nassau, en Nueva York, en Estados Unidos, evidentemente. Y desde bien jovencito, un adolescente, fue bastante atípico, era muy tímido, muy introvertido, casi no tenía amigos, de hecho casi siempre iba con la misma ropa, con lo cual puede reflejar incluso un desinterés por parte de sus padres, ¿no? Ya que no se cambiaba de ropa o tal, pues evidentemente no estaban bien las cosas por casa, o parecía ser que no estaban bien por casa. ¿Qué pasa? Que en el 95, cuando él tenía 20 años, conoció a una adolescente de 15 años llamada Alisa García, procedente en San Antonio, Texas. Últimamente está saliendo mucho la ciudad esta de San Antonio, en Texas. Lo he mencionado ya en algún que otro caso muy cercano. No lo he hecho aposta, de verdad, simplemente ha sido casualidad, pero bueno. Se conocieron a través de un chat en internet, los primeros chats de internet que tuvo que haber, porque en el 95 internet estaba completamente en braguitas. Empezaron a hablar prácticamente a diario y bueno, pues ya sabéis cómo va esto. No hay que olvidar en ningún momento que él tenía 20 años y esta chica, Alisa, tenía tan solo 15 años. Y podéis pensar, bueno, vale, son solo 5 años, ¿no? No es nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, hay que tener presente que él es un adulto, ella no. Aparte, esto es ilegal en Estados Unidos, incluso en el 95. Hay una diferencia importante de madurez, aunque tan solo sean 5 años, porque él es un adulto y ella es una niña prácticamente. No es lo mismo que tener 30 años y salir con una de 25, o tener 40 años y salir con una de 35, ¿no? Que ya pues la madurez está bastante equilibrada. No es lo mismo 20 años que 15 años. No es lo mismo. Bueno, teniendo claro esto, sigo con el asunto. No solo fueron simples chats de conocerse y tal y tontear un poquito, sino que la cosa empezó a avanzar, a ir bastante serio. Y hubo un momento en el que Steven se presentó en San Antonio, Texas, desde Nueva York, ¿vale? No sé si tenéis muy presente lo que es el mapa geográfico de Estados Unidos, pero hay un buen trecho de bares
miles de kilómetros en cuestión, ¿no? Pues se fue allí para conocer a Alisa en persona. Los padres de ella, como os imaginaréis, no estaban muy contentos con esto. Para empezar, que eso de que un desconocido, un pavo de 20 años, hubiera viajado desde Nueva York para conocer a su hija de 15, que se habían conocido por un chat de internet, que seguramente estos señores no sabían ni qué cojones eran los chats de internet, porque como digo, no eran para nada comunes en el 1995, o sea, estaban en plan, ¿qué onda con este asunto? Pero, en fin, bueno. Empezaron a salir ya presencialmente, él se estableció allí en San Antonio, Stephen, por un tiempo, claro, Stephen le comió la cabeza a Alisa y la encandiló hasta el punto en el que le convenció de que estaban hechos el uno para el otro, y ella pues finalmente se fue de casa de Texas y se mudaron juntos a Nueva York. Stephen había logrado su objetivo, aislar a una joven Alisa, separarla de su círculo familiar y tenerla tan solo para él. 2 años más tarde, el 29 de enero de 1998, Alisa dio a luz a una hija a la que llamaron Denise. Alisa, a lo largo de estos 2 años de relación con Stephen, había notado que tenía un mal pronto, tenía muy mal humor. Él pensó que con el paso del tiempo, con el bebé incluso en casa, aprendería lo que viene siendo responsabilidades, maduraría y ya no tendría ese pronto y tal. Pero bueno, aviso a navegantes: si estáis con una persona de mierda, que os trata mal y que tiene malas formas con vosotros, que sepáis que no va a cambiar porque haya hijos de por medio. De hecho, suele empeorar este tipo de situaciones. Y bueno, la cosa es que Alisa empezó a ver morados en el cuerpecito de Denise y más de una ocasión pilló a Stephen darle pellizcos a la bebé. De hecho, los morados eran por estos pellizcos. ¿Hasta qué punto de fuerza tienes que emplear para hacer un morado en la piel de alguien con un pellizco? O sea, no es fácil, ¿vale? Y también hubo una ocasión en la que ella llegó a casa después de trabajar, porque esta es otra, era la única que trabajaba ahí, y escuchaba al bebé llorar, pero no lo ubicaba. Y venga a buscarlo, hasta que resulta que estaba en una nevera portátil, que había metido al bebé dentro de una nevera portátil. O sea, el bebé estuvo a punto de asfixiarse. No es tontería. Y bueno, pues lo que hacía Stephen era que se ponía completamente ofuscado cada vez que lloraba el bebé y lo castigaba de esta manera, dándole pellizcos, que es que si le hace daño va a llorar más fuerte, ¿me entiendes? Metiéndolo en una nevera portátil, o sea, todo lógico. Pues bueno, entre esos comportamientos y que la situación económica de la pareja era completamente desastrosa, porque Stephen sí que es verdad que pasaba de trabajo en trabajo, pero no sabía mantener ninguno. Entonces continuamente estaba despedido, buscando trabajo, volvía a encontrar trabajo, aguantaba muy poco. Básicamente la que tenía ahí estabilidad económica era Alisa, y era la única que aportaba al hogar, con lo cual con un bebé, una nueva boca que alimentar y demás, con nuevos gastos, no daban abasto. Y entre eso y los malos tratos, a los 8 meses de vida de Denise, no aguantaron más y decidieron dar en adopción al bebé. A la nena la adoptó una agradable pareja que residían también en Nueva York, llamados Anthony y Kelly Fusco. ¿Qué sabemos de los Fusco? Bueno, Anthony trabajaba en el Departamento de Correccionales de Nueva York y Kelly era secretaria en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Nueva York. Ambos tenían una vida muy estable, era una pareja perfecta para la crianza de un bebé. Y nada más adoptar a la bebé, lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre, pasó de llamarse Denise a llamarse Katie, y le pusieron Katie Rose, de hecho, y el apellido de ellos, evidentemente, que era Fusco. Por su parte, Stephen y Alisa se casan, gran error, y se mudaron al estado de Virginia. Y la relación, pues ya os podéis imaginar, cada vez se vuelve más agresiva. Stephen cada vez está más irritable, salta de trabajo en trabajo de nuevo, o sea, no es capaz de mantener ningún trabajo al igual que antes. Y para postre llegan 2 hijas más al matrimonio.
Alyssa es la única responsable en esa casa, se tiene que echar sobre sus espaldas lo que es todo el peso de la crianza y de la casa, porque él, aunque no tenga empleo en la casa, no hace absolutamente una puta mierda. O sea, es más inútil que un polo de mierda. Y bueno, pues nada. Saltamos en el tiempo y nos vamos 17 años para adelante. Y es ahora cuando nos tenemos que centrar en la figura de Katie Fusco, la bebé Denise, ¿vale? La nena adoptada por el matrimonio Fusco. Ella es una estudiante de arte de Nueva York, tiene mucho talento para el dibujo, le encanta dibujar. Sus padres hasta el momento no le habían dicho que había sido adoptada, entonces llegó un punto en el que cuando cumplió 18 años se lo dijeron. Le dijeron, mira, te tenemos que decir esto, ya eres mayor de edad, en tu mano está si quieres conocerles o no, pero eres adoptada, tus padres son tal y tal, y ya está. Y bueno, pues te adoptamos cuando eras un bebé de menos de un año, ¿no? Y entonces ella pues dice, ostras, voy a meterme en Facebook por curiosidad para ver qué onda con esta pareja. Y los buscó a través de Facebook, los encontró enseguida, no le costó absolutamente nada. Y empezaba a contactar con ellos. Les mandó un mensaje, a los dos lo mismo, tanto a su padre biológico, Steven, como a su madre biológica, Alyssa. Les mandó un mensaje diciendo, oye, mira, soy Katie Fusco. Me disteis en adopción cuando era tan solo un bebé, me gustaría saber algo de vosotros, no sé, conoceros, ¿no? Porque me acabo de enterar de que soy adoptada y de que vosotros sois mis padres biológicos y me gustaría conocer algo de vosotros, ¿no? Simplemente, tan solo eso. Pues Alyssa, a la madre biológica, le hizo mucha ilusión todo esto, ya que nunca se había olvidado de ella. Básicamente la dio en adopción para protegerla de Steven. Y se pusieron al día. Katie le dijo que había tenido una vida maravillosa con el matrimonio Fusco, con sus padres adoptivos, vaya, que podía estar más que tranquila porque había llevado una vida maravillosa junto a ellos. Y nada, pues bueno, de repente los planes en la vida de Katie, que se había graduado hacía poquito en el instituto y ahora pues estaba por entrar en la universidad para estudiar publicidad creativa y demás, pues cambiaron completamente. Y le informó a sus padres adoptivos que se iba a vivir una temporada a Virginia a casa de sus padres biológicos. Curiosamente, los padres de Katie, los Fusco, no se oponen y la apoyaron en todo momento. Dijeron que ya es mayor de edad, que bueno, que vale, que aplace lo que viene siendo por el momento los estudios, no pasa nada, tampoco es que se pierda la cabeza y que se apoltrone, pero que lo entendían básicamente, ¿no? Que se vaya a Virginia, a casa de los padres biológicos y ya está. Bueno, pues como digo, Katie finalmente se muda a casa de Alyssa y de Steven, sus padres biológicos, y al llegar pues allí conoce también a sus hermanas pequeñas de 11 y 7 años. Poco tiempo después de mudarse, Alyssa empieza a notar unos cambios de comportamiento en Steven un tanto extraños. Este empieza a afeitarse y a, ¿cómo se dice?, perfilarse más la barba, como a estar más guapetón, ¿no? A acicalarse más, a echarse colonia. Incluso tiró toda su ropa sucia y tal y se compró ropa nueva, más juvenil. Hay que mencionar que en este punto el matrimonio entre Alyssa y Steven está que echa aguas por todas partes, es un absoluto desastre. Básicamente eran como compañeros de piso porque no hacían vida de pareja en absoluto. Y Alyssa se estaba planteando muy fuerte lo que viene siendo el divorcio con Steven porque ya no podía nada. O sea, entre lo mierda de padre que era y que no hacía nada de vida en pareja y tampoco aportaba absolutamente nada en el hogar porque todo se ocupaba a ella, estaba hasta el coño básicamente y le había estado dando vueltas y vueltas a la cabeza y había llegado ya en un punto en el que se había decidido de presentarle el divorcio sí o sí, pero la llegada de Katie a sus vidas como que retrasó de momento esta idea y la pospuso, al menos por el momento. ¿Pero qué pasa? Que una mañana Alyssa se despertó y en lugar de encontrar a Steven, no sé por qué he dicho David,
durmiendo en el sofá, como acostumbraba desde que llegó Katie. Fue a despertar a Katie a la habitación para darle los buenos días y encontró a Steven durmiendo en el suelo al lado de la cama de Katie. Claro, esta flipó, le pidió explicaciones, pero esto simplemente se limitó a decir que no era asunto suyo, dónde había dormido o dónde no había dormido. De hecho, le preguntó también a Katie y, claro, como él no atendió al sentido común, como hombre adulto, pues le dijo a ver si con Katie es diferente, ¿no? Y entonces le dijo, a ver qué onda, que este hombre está, vale, sí, es tu padre biológico, ¿me entiendes? O sea, no es normal esto. Y Katie le dijo que, Alyssa le contó los malos tratos que había sufrido ella de pequeña a manos de Steven, el tema de la nevera portátil y todo y tal, y que se andaron con mucho ojo con él. ¿Cuál fue la sorpresa de Alyssa cuando Katie le respondió que todo esto no le importaba, que son cosas que habían pasado hace muchísimo tiempo y que no le afectaba en el presente en absoluto? O sea, esto es una red flag de manual. La situación en el matrimonio entre Steven y Alyssa se vuelve cada vez más insostenible y esta decide coger en un momento dado a sus 2 hijas y largarse de la casa. Le ofrece a Katie que se marche con ellas, pero Katie, por otro lado, decide quedarse con Steven en la casa, con su padre biológico. Y ahora es cuando esta historia empieza a tornarse turbia de narices hasta el punto que vais a flipar. Atención, estando separados ya Alyssa con sus 2 hijas por un lado y Steven y Katie por otro, Alyssa en un momento dado, porque las niñas pasaban tiempo con el padre y con la hermana mayor y demás, en una de estas que va a recoger a las niñas y tal, pues bueno, pues veo el diario de la mayor que tiene 11 años y empieza a ojearlo. Y empieza a leer en las páginas, ponía que Katie y papá, hablando de Steven, eran como demonios, que se habían emborrachado y que se comportaban como demonios. Y ella decía, me quiero ir de esta casa de locos. Hasta que Alyssa llega a una página que pone, si Katie es una humana y Steven es un demonio, eso significa que el bebé que están esperando saldrá siendo un demonio, un humano o un semidemonio. Claro. En este punto dado, shock absoluto. O sea, shock absoluto. Paren rotativas. Imaginaos el cerebro de Alyssa en ese momento. Tuvo que ser la fiesta de las pumas. O tuvo que entrar en paro cardíaco. Literal. Porque la soberana mierda de leer semejante cosa. O sea, la hija. Según la hija de 11 años... Steven había dejado preñada a su hija biológica de 18 años, la cual fue entregada en adopción tiempo atrás. Tras recuperarse del shock inicial, Alyssa llamó corriendo a Katie y le pidió explicaciones. Primero le preguntó si eso que había leído del diario de su hija de 11 años era cierto o simplemente era la imaginación de una niña de 11 años. ¿Qué le dijo Katie? Básicamente le dijo que no se metiera entre ella y Steven, que ella ya era mayor de edad, que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Permíteme que lo dude, Katie. Y que la relación que tuviera con Steven era cosa suya y de nadie más. Así que Alyssa decide coger y llamar al adulto real en todo este asunto, quien es su exmarido, le confronta con lo mismo, ya que la otra no atiende razones, pues a ver si este las atiende o no. Pues bueno, pues este mamarracho lo que hace, sorpresa para nadie, le dice prácticamente lo mismo, le dice que aunque sea su hija biológica, no se ha criado con ella, no se han criado juntos y por lo tanto no la ve como una hija, que están súper enamorados y que en realidad lo que ella siente son celos de su relación tan bonita y que los deje en paz. Claro, Alyssa, flipando, decide llamar ahora a su ex-suegra, la madre de Steven, personaje importante en esta historia, que... oh my god. Y la madre le dice pues que
eso le comenta a Lisa diciendo, mira lo que me ha dicho tu hijo, está liado con su hija biológica, con Katie, van a tener un bebé, está embarazada, hola, ayuda. Y la madre pues le dice que esto ya lo sabía, que son muy felices juntos y que lo que pasaba era que ella estaba celosa porque ella nunca pudo hacer realmente feliz a su hijo Steven y Katie sí que le está haciendo feliz. O sea, yo creo que es el momento apropiado para llamar esto histeria colectiva porque no es normal. ¿Soy la única que está flipando en este momento? Por favor, comentadme porque necesito feedback en este momento. Pues bueno, como si esto no fuera suficiente en todo lo turbio de este caso, Steven y Katie deciden casarse porque están muy enamorados. Pero claro, en el estado de Virginia no podían hacerlo porque había documentos de que eran padre e hija biológicos. Y eso, señores, está prohibido en todos los estados de Estados Unidos. Está terminantemente prohibido que un padre se case con su hija, ¿no? Así que deciden irse al estado de Maryland y como Katie tiene el apellido de Fusco, y no es el mismo apellido que Steven, pues allí sí que pudieron casarse libremente, que por cierto, el día de su boda estaba embarazadísima. Los que estáis viendo este vídeo en YouTube estáis viendo las fotos y tiene una barriga que eso ya son 9 meses. Y claro, no os penséis que se casaron en secreto en plan estrangis, no, porque a la boda acudieron los padres adoptivos de Katie, el matrimonio Fusco, y la madre de Steven. Todos fueron testigos como padre e hija biológicos contraían matrimonio con ella embarazadísima. Todos con una sonrisa, en plan, ¡ay, mi niña! Que se casa con el padre biológico de ella, ¡ay, qué feliz estoy! Pero es que no solo eso, sino que Katie compartió la noticia de la boda con fotos y tal en su Facebook personal contándolo todo sin pelos en la lengua. En fin, finjamos demencia colectiva también. Nace el bebé poco después de casarse porque, como digo, está súper embarazada. Es un varón al que llamaron Brent. Y a Lisa, a través de las redes sociales, se enteró de la boda, porque como digo, Katie publicó, las fotos que estáis viendo son de la página de Katie, de las redes sociales de Katie. Y claro, se enteró a través de sus redes sociales, alucinó con que los padres adoptivos de Katie fueran a la boda ahí sonriendo en plan, ¡qué bien! Por favor. ¡Ah! Claro, ella estaba ahí flipando y diciendo, es que es mi hija de 19 años casándose con su propio padre. ¡Oh, Dios mío! Y claro, estaba flipando que los padres adoptivos no denunciaran todo esto. No se fueran a la policía y denunciaran, oye, que mi hija se quiere casar con su padre adoptivo. ¿Hola? Hay aquí un hombre de 40 y tantos años grumeando a una chavala de 17, 18 cuando la conoció, que la ha dejado embarazada y ahora se quieren casar y se están casando. O sea, pues no. Claro, pensó Alisa, si no los denuncian ellos, alguien tendrá que hacerlo. Tendré que ser yo, ¿no? La cosa es que Katie y Steven se establecieron en Maryland, pero aún así, estando en Maryland, les llegó la denuncia porque, de nuevo, es ilegal casarte con tu propia hija biológica, aunque no la hayas criado tú, ¿vale? Y por lo tanto, pues fueron arrestados los dos por ello, y les quitaron la custodia de su bebé, de Brandt. Steven paga la fianza con ayuda de su mamá. El Estado le da la custodia a la madre de él, que manda cojones que le den la custodia del tío que ha grumeado a su propia hija biológica. Pero bueno, y Katie salió más tarde, pero sin embargo a Katie le prohibieron tener el bebé. Que mantuviera contacto con su padre / marido Steven, así que, en fin. Bueno. Katie regresa a Nueva York con sus padres adoptivos, con el matrimonio Fusco, y parece ser que tras haber escapado de la manipulación absoluta de Steven, porque que no os quepa duda que todo esto fue una manipulación total por parte de Steven,
pues estando en casa con sus padres empezó a ver la vida de otra manera y le escribió una carta a su padre barra marido, porque aún no había presentado el divorcio, Steven, diciéndole que no quería volver a la relación, cosa que ya de por sí no podían hacerlo porque tenían prohibido reunirse, pero bueno, y que iba a luchar por la custodia de su bebé Brent y que iba a seguir con sus estudios de publicidad y demás en la universidad. Vamos, en pocas palabras, que se había acabado para ellos. Steven fue a casa de su madre, que recordad que era la que tenía la custodia del bebé, ¿vale? Y dice que se va a llevar al bebé porque él y Katie quieren retomar su relación, así que se va a ir con el bebé a Nueva York para ver de nuevo a Katie. A ver, él podía ir a ver al bebé cuando quisiera a casa de su madre, ¿vale? Pero tenía terminantemente prohibido, primero, ponerse en contacto con Katie. Segundo, no podía salir del estado de Maryland. Tampoco podía sacar el bebé de la casa de los brazos de su madre, por decirlo de alguna manera. Y todo esto su madre lo conocía. Conocía los detalles de lo que le habían dicho en el juzgado y demás. Pues bueno, ¿qué dijo la madre en este momento? Pues toma el bebé, ya está cambiado, ya está cenado. ¡Hala! Buena suerte, hijo, que te vaya bien. Y ya está. No avisó a nadie ni nada, simplemente le dio el bebé. Bueno, pues en realidad todo esto era una patraña porque Steven había urdido un plan. Un plan que agárrate y no te menes, porque tela marinera. Steven, con el beneplácito de la bruja de su madre, se llevó al bebé, pero no se lo llevó a Nueva York como le había dicho a su madre, sino que se lo llevó a su propia casa. Terminó con su vida, no sé los detalles de cómo, pero terminó con su vida y lo metió en un armario. Tras esto, condujo hasta Connecticut, que es donde estaba Kate, y sabía que había ido unos días a casa de la abuela paterna por parte de su padre adoptivo, ¿no? Habían ido a visitarla unos días y había ido, de hecho, con su padre adoptivo. Iban Kate, su padre y, pues eso, al estado de Connecticut, ¿no? Steven sabía esto porque había hablado con Kate seguramente sobre temas del bebé y demás, y ya pues le había comentado, pues sí, tal día voy a ir a ver a mi abuela con mi padre y nos vamos a quedar unos días y tal. Pues entonces él sabía que iban a estar allí, ¿no? Pues bueno, la cosa es que fue al estado de Connecticut y se encontró con Kate. Unas horas más tarde, un bombero fuera de servicio hace una llamada a la policía avisando que ha visto cómo un señor abría fuego contra una furgoneta, la cual iba gente dentro. Cuando la policía acudió al lugar del tiroteo, poco pudo hacer por las personas de dentro de la furgoneta, ya estaban fallecidos y, como os imaginaréis, pues no eran otros que Katie Fusco y su padre adoptivo Anthony Fusco. Tras esto, Steven llamó a su madre desde Connecticut después de cometer los dos asesinatos, le contó todo lo que había hecho, incluso el asesinato del bebé, le contó que lo había dejado en su casa y mencionó que se iba a quitar la vida. De hecho, fue la madre de Steven quien se puso en contacto con las autoridades en Virginia y estas dieron aviso a las autoridades de Connecticut, informando pues de quién era el tiroteo, qué coche tenía y tal, y para que lo encontraran mejor, ¿no? Y bueno, pues también la amenaza que había hecho de quitarse la vida y todo el asunto. Y finalmente fueron las autoridades de Connecticut quienes encontraron el coche de Steven con él en el interior y efectivamente se había quitado la vida tal y como había informado a su madre. Y esta es la historia. O sea, este caso no es realmente muy largo, pero es que no hay mucho más que añadir, chicos. Luego, evidentemente, encontraron el cuerpo también del pequeño Brand en el armario de la casa de Steven. Imaginaos cómo explotó este caso. Lo que viene a continuación es mi opinión.
Es un caso corto pero intenso. O sea, a lo mejor ha sido demasiada información para vuestras cabecitas en muy poco tiempo, pero hay tantas cosas que decir. Oh my god, es una puta locura este caso. O sea, un tío de 20 años empieza a grumear a chavalas por chats de internet. Consigue grumear a una chavala de 15 años hasta el punto de que logra que se vaya de casa de sus padres, que deje todo, el instituto, todo, que lo deje todo, que se vaya con él a Nueva York, la deja preñadísima, tienen una nena a la cual maltrata, dan en adopción y 18 años después, este hijo de la gran puta empieza a grumear a su propia hija biológica. Hasta el punto de que inician una relación, la deja preñada, mismo modus operandi básicamente, y se casan, contraen matrimonio. Hola, ¿se puede estar más puto enfermo? ¿Qué diréis? Es que hay tantas cosas mal en este caso, de verdad os lo digo. Seguramente cuando Katie dijo a sus padres que dejaba de ir a la universidad o que posponía lo que viene siendo sus estudios universitarios para irse a vivir a Virginia con sus padres biológicos by the face, porque sí, seguramente ahí Steven ya llevaba tiempo lo que viene siendo grumeándola tal y como hizo con Alyssa en el pasado, porque que no os quepa duda que aquí hay varias víctimas. Para empezar, hay 3 víctimas mortales que son Brant el bebé, no nos olvidemos, Katie Fusco y su padre adoptivo Anthony Fusco. Pero por otro lado también está Alyssa, la cual fue sin lugar a dudas grumeada cuando tenía 15 años por este subser. Tuvo una vida infeliz al lado de Steven. Tuvo que dar en adopción su propia hija que ella no quería y la dio en adopción para protegerla. Qué injusta es la vida, de verdad. Vosotros imaginaos, una madre que con tal de proteger a su bebé lo da en adopción, que es lo más duro que hay. Y 18 años después, ese mismo hijo de la gran puta, porque no tiene otro nombre, y más en esta historia, la deja embarazada, se casa con ella y luego la mata. Es que es muy fuerte, tío. Lo miréis por donde lo miréis. Es muy fuerte. Aquí en esta historia no solo veo un villano. El villano por excelencia es Steven, sin lugar a dudas. Pero también hay muchos más villanos. Tenemos a la madre de él, que está completamente feliz y de acuerdo con que el pervertido de su hijo tenga una nueva vida con su propia hija biológica, que la haya dejado embarazada, que hayan tenido un hijo juntos y que se hayan casado. Eres una enferma. O sea, tu hijo es un enfermo ya de por sí, porque ya lo hemos visto cómo terminó estallando todo esto. Se veía venir de lejos, pero señora, no me extraña. Hay una frase que dice que no cae muy lejos la manzana del árbol o algo así, o la manzana del árbol podrido o algo así. O, en fin, viene a ser lo mismo que de tal palo tal astilla. Y aquí ya se ve que su hijo era así de pervertido por la zorra de su madre. ¡Qué asco de mujer! ¡Qué asco de mujer! No, vente a la boda. ¿Quién se casa? Pues yo con mi hija. Y la señora venga, vámonos. Y luego está el matrimonio Fusco. Que hay gente que dice que lo hicieron para no perderla a ella, porque si no les había amenazado de que no iba a contactar más con ellos y tal. Mira, chica, tendrías que haber denunciado desde un primer momento que ese señor es su padre biológico, que la ha dejado embarazada, que van a tener un hijo y que ahora se quieren casar. Tendrías que haber denunciado y que la niña se pusiera como le diera la gana. No es normal. Es que, de verdad, los que estáis escuchando esto por podcast, no habéis podido ver las fotos de boda. Que salen todos sonriendo, que salen los Fusco, el matrimonio Fusco sonriendo al lado de su hija con su nuevo yerno, sonriendo, que les parece de puta madre. ¿Qué me estás contando, tío? Esto es una histeria colectiva como la copa de un pino, o sea, demencia total. Es demencial. Era crónica de unas muertes anunciadas, sinceramente. Porque un pavo de 40 y pico años,
Que grumea a una chavala de 17-18, porque cuando empezó a grumearla tenía más o menos esa edad. Acababa de graduarse del instituto, recordadlo. Grumea a esta chavala. Sabe que es su hija biológica. Mantiene relaciones sexuales a espalda de su mujer. La madre de la niña. La deja preñada. Se casa con ella. Es que... Oh, Dios mío. Es todo tan enfermizo, tío. Que me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. Como digo, es un caso corto pero intenso. Perturbado como él solo. No sé, necesito feedback, por favor. Necesito leeros, saber lo que pensáis vosotros. Habladme sobre todo, porque él ya sé que es un perturbado de mierda. O sea, ella, Katie, evidentemente fue manipulada por él. Él tenía que tener, vamos, una labia, un piquito de oro que no te lo quites de ahí, ¿sabéis? Y evidentemente fue manipulada por él porque en el momento en el que regresó a Nueva York después de haber sido detenida y demás, lógicamente pues cambió de parecer y ya no quería saber nada más de Steven, ¿no? Y evidentemente pues fue manipulada por él. Es que se ve a la legua, ¿no? Pero necesito sobre todo feedback por parte de la madre de él, importante, y por parte de los padres adoptivos de Katie. Hola, señores, ¿qué hacéis? En fin, yo veo que aquí la única con dos dedos de frente fue la propia Lisa, la exmujer de Steven y madre biológica de Katie. La única que dijo, a ver, por favor, están compartiendo por Facebook públicamente las fotos de su boda con su padre biológico. ¿Hola? Y embarazada de su padre biológico. Nadie es capaz de ver... ¿Estamos todos locos? ¿Por qué nadie está denunciando esto? ¿Por qué todo el mundo finge demencia alrededor de esta locura? No lo entiendo. Es la única con dos dedos de frente en esta historia. El resto están putísimamente locos. Ya os digo, dementes total. Flipando. Flipando. Pues bueno, chicos, necesito leer feedback, por favor. Como digo, eso ha sido un caso rápido, corto, pero intenso. Y necesito leer vuestro feedback porque me he quedado loquísima con este caso. Os leo en comentarios. Por favor, que se crea ahí debate porque mi cuerpo lo necesita, mi mente, mejor dicho, lo necesita. Recordaos eso, que si no estáis suscritos lo hagáis aquí abajo, que le deis like y hipeéis el vídeo, es súper importante y me ayudáis muchísimo, que tenéis este vídeo en formato podcast en la multitud de plataformas de podcast, que tenéis la opción de miembros del canal en la descripción del vídeo y los enlaces para comprar mi libro Jonestown, Jim Jones y la secta del templo del pueblo en el comentario fijado. Y nada más que añadir, me voy con mi cabeza volada y simplemente que nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo. Adiós.